Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Al país de este momento que está en debacle. Es una situación muy grave la que estamos viviendo. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, hay que partir de un punto importante que creo que Claro. el tema de la pandemia a nivel mundial ha traído una serie de excusas para los gobernantes, como el banquero que nos está gobernando ahora, Guillermo Lasso, pues, ¿no? Ha traído una serie de excusas, pero el análisis económico real es diferente. El análisis económico real, vemos el precio del petróleo más elevado, pues criticaban al gobierno de Correa, con un precio del petróleo, decían que si el precio del petróleo estaba a 80, él podía hacer lo que sea, pero ahora el precio del petróleo ha llegado a $100. ¿Alguien de nosotros ha visto alguna inversión en el sector público? No, se ha disminuido el sector público. Las remesas de nuestros compatriotas ahora han batido récord, están más elevadas que nunca por esta ola migratoria que ha provocado específicamente el gobierno del banquero Guillermo Lasso. Entonces, esas condiciones que se podrían decir favorables, pues no se están reflejando en la realidad, en la cotidianidad del ciudadano ecuatoriano. Por otro lado, el colapso de la demanda agregada es un hecho, no. Los sueldos se han mantenido estables, o sea, no han subido, y esto hablo a nivel de Latinoamérica, ¿no? La materia prima tampoco es que ha subido, pero sí hay un factor que hay una estadística del New York Times que habla de los 200 billonarios en Estados Unidos, que estos últimos años han incrementado su patrimonio en $3 trillones. Entonces, ¿cómo así que la inflación está por los cielos, los salarios no se elevan, los materiales de producción tampoco es que han variado tanto su costo, pero sí hay una ganancia en los grandes acaparadores de capital del mundo, ¿no? Y en Ecuador sabemos que uno de ellos precisamente es el presidente Guillermo Lasso. Correcto. Ahora, Guillermo Lasso tuvo ya prácticamente el año, ahora el 24 de mayo, en el gobierno nacional. No se ha cumplido ninguna de las propuestas económicas que hizo y frente a ello se le viene una avalancha de demandas pidiendo que se vaya Lasso para su casa porque realmente no ha gobernado y no ha cumplido ninguna de sus promesas. Esto incomodaría al país económicamente, siendo que hoy tenemos, como usted decía, el petróleo en alza, pero también tenemos una guerra que nos trae problemas y nos trae graves consecuencias. ¿Cuál es el punto de vista de esto que va a venir? Porque se va a venir la revocatoria de mandato, Camilo. Exactamente, y precisamente hace un par de semanas, nos reunimos varias organizaciones sociales, precisamente planeando esta estrategia de la revocatoria del mandato. Una vez se cumpla, la fecha, me decía, la fecha que se cumple el primer año de gobierno. 24 de mayo. El 24 de mayo, ¿no? Entonces, pero hay que ir calentando las calles y uno de esos eventos propicios es este 1 de mayo. El 1 de mayo es una fecha importantísima, sobre todo en la coyuntura nacional y económica que está sucediendo. Nosotros nos vamos a concentrar a las 8 de la mañana abajo de Sociedad de Carpinteros. Entonces, todo aquel que se quiera sumar para que esté ahí y poco a poco, esto no es digamos, de la noche a la mañana se hace. Hay que ir calentando la calle, hay que ir... Las condiciones, él solo las ha puesto a los ciudadanos ecuatorianos. Y es por eso la reacción del pueblo ecuatoriano, como tú bien lo dices, Richard, es inevitable, es inevitable. Él se ha peleado con... ¿Por qué? Y estas peleas que tiene con su propia gente también, su propio grupo, es precisamente porque él está gobernando para sus intereses. Y yo escuchaba la otra vez una entrevista de él que ahora vivimos en democracia. O sea, ¿de qué democracia hablamos?
compañeros, si cuando esto no es democracia, cuando los instrumentos del Estado se utilizan a favor de los capitales privados, eso se llama neoliberalismo, no es democracia. Entonces, ese es el panorama económico, socioeconómico que estamos viviendo y pues, como tú lo has dicho, es inevitable lo que se viene. Claro. La reactivación económica tiene que comenzar por el apoyo sobre todo a las microempresas. Las microempresas representan más del 75% de aportación en el Producto Interno Bruto a nivel nacional, ¿no? Y las MIPYMES, que ya sería pues esta gama de empresas, aportan más del 98%, pero los beneficios se los llevan ese 2%, que son las empresas y las empresas grandes, las empresas transnacionales, ¿no? Esos son los que se están llevando el beneficio. Entonces, ¿estamos gobernando o para la base de la pirámide o están gobernando para la élite? Nosotros tenemos que tener claro eso. Y como base de la pirámide, pues como base de la pirámide, nosotros la única herramienta que nos queda es la organización. Yo no veo salida económica ahora como en las condiciones que estamos desde las iniciativas ciudadanas. Yo lo que veo es una salida política, mediante la organización ciudadana, porque no tenemos otra opción. Tenemos que sacar a este presidente del poder, cueste lo que nos cueste, porque mientras él se mantenga en el poder, nos va a costar vidas y nos va a costar separación de los hogares ecuatorianos, y esto genera mayores conflictos, esto genera otros fenómenos sociales. Entonces, pues ese sería mi punto de vista. También, bueno, hace algún tiempo con la economista María Elsa Viteri, ¿no? Ella tenía una propuesta fantástica, me parece a mí, de iniciativa ciudadana, ¿no? Ella me decía, Camilo, nosotros necesitamos cambiar el sistema laboral en el país. Es un sistema laboral dominante por la burguesía. Entonces, ¿qué proponía ella? Es un sistema comunal, algo similar a lo de la economía popular y solidaria que propuso el presidente Rafael Correa. Entonces, la economía, digamos, comunal, colectiva, es lo que nos va a dar resultados en el sostén, en la equidad sobre todo, en la equidad de la base de la pirámide. Y otra cosa que se puede lograr con esto, precisamente, es la disminución de la brecha socioeconómica en el país. La brecha socioeconómica es el principal problema, no solo en Ecuador, a nivel mundial. Y cuando hablo de la brecha socioeconómica, es la diferencia de ingresos o de acumulación de capital que tienen las personas. Es decir, no es lo mismo si yo vivo en un barrio en el Cristo de Consuelo, que haya un prospecto de muchos jóvenes deportistas, y quizás por las condiciones materiales cambia drásticamente su vida y no terminan siendo deportistas, sino terminan quizás en la penitenciaría o muertos en los hospitales por muertes violentas, pues, ¿no? Y no es lo mismo que este joven nazca en un ambiente como los hijos de la Pente, pues no, quizás los hijos de la Pente, si hubieran nacido en Cristo Consuelo, no hubieran sido tenistas que fueron ellos, ¿no? Entonces, y viceversa. Entonces, las condiciones materiales, la disminución de la brecha socioeconómica es lo que hay que apuntar, y es lo que está apuntando sobre todo el gobierno de la Revolución Ciudadana hasta cuando duró, pues, ¿no? Pero ahí hay una situación, y ese problema de que la gente no entiende porque no conoce de economía, no conoce ni siquiera el Producto Interno Bruto, y ahí hay un problema muy fuerte que yo creo que todos los ecuatorianos deberíamos estar al tanto. ¿Cómo hacer, Camilo, para que la gente entienda la economía de un país, cómo fortalecerla? Porque el problema es que los líderes pueden explicar de política todo, pero no explican
qué sé yo, cómo impulsar su negocio y ese negocio hacer que crezca para que los que dependen de ese negocio también crezcan, es decir, hacer esa cadena de conocimiento. Y eso no se está dando, inclusive en países de Centro y Sudamérica, no se está dando. ¿Crees tú que hay que comenzar a hacer educación un poco más popular en economía para que la gente tome conciencia de que tiene que crecer y de que tiene que autofinanciarse, de que tiene que manejar en macro, ni siquiera en micro, sus negocios? Sin duda alguna, Richard. Pero yo soy un fiel creyente de que más allá de la economía, digamos, de la economía ciudadana, de esto, hay que hacer cambios sistémicos, pues, ¿no? Si es que no hacemos cambios sistémicos, no vamos a cambiar las cosas. Un ejemplo clarísimo de esto, y se repite drásticamente, se agudiza en América del Sur. No es que nosotros somos, la población mundial somos 7 billones de personas de población. El mundo genera comida para 10 billones de personas. Y literalmente se mueren de hambre 2 billones de personas. O sea, ¿cómo me explicas eso? ¿Funciona este sistema? No funciona. Entonces, si es que nosotros decimos, a ver, compañeros, comiencen de a poco, cada uno, comencemos a construir nuestro negocio y lo demás, siempre van a llevar ventaja los que ya tienen un capital predeterminado. Los que tienen los grandes capitalistas, este dato es importante, los grandes capitalistas crecen su patrimonio al 7%, mientras que los que trabajan, los que trabajamos, nuestro patrimonio crece al 1.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás nuestros hijos nunca vayan a alcanzar el nivel económico que tienen los grandes capitalistas. Y cuando me refiero a grandes capitalistas, hablo precisamente de este sector financiero secuestrado por personajes como Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que los cambios sistémicos son importantísimos. Por eso es necesario tomar nuevamente el control del gobierno con un gobierno progresista de tinte social como es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y estoy muy de acuerdo contigo. Los académicos se han determinado, se han empeñado en hacer las cosas de una manera en que la población no las va a entender. Y necesitamos programas de formación en donde les demos nuestras herramientas, quizá yo soy economista, otro que sea abogado, otro que sea ingeniero, que les demos herramientas a la población, pero herramientas pragmáticas, no herramientas utópicas, porque las herramientas utópicas generalmente terminan cansando a la población y terminan agotándola, pero con las herramientas pragmáticas, como tú lo dices, necesitamos lo antes posible hacerlo. Me parece. Yo creo que necesitamos con urgencia capacitar a la ciudadanía en todos los aspectos, político, económico, para que el país comience a estabilizarse. Pero también es cierto, Camilo, que nos falta un poquito de participación ciudadana y control social. El tema es que, y quizás ponga en la balanza una cuestión que es más política, porque tú manejas mucho el tema financiero, pero va de la mano. ¿Y por qué va de la mano? Porque si los ciudadanos no se empoderan del Consejo de Participación Ciudadana, donde pide rendición de cuentas, donde pide todo lo que necesita conocer sobre sus planes y proyectos que se están desarrollando en su zona, pues sería catastrófico que, como están pretendiendo ahora, saquen al Consejo de Participación Ciudadana, y para eso están haciendo la consulta, Camilo. ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? ¿Y en qué incide un Consejo de Participación Ciudadana con la cuestión financiera en un país? A ver, tengo digamos, un poco de conocimiento sobre este tema, ya que un familiar cercano, bueno, mi mamá precisamente trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana durante muchos años. Y pues ella lo que me dice ella que está involucrada en esto,
es que se pueden hacer grandes cosas con esto del Consejo de Participación Ciudadana. Es por eso la pelea de la derecha con esta herramienta que como tú bien lo has dicho, es para el pueblo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con esto? Depende mucho también de la gente que esté involucrada en este Consejo de Participación Ciudadana. Y así es que la gente que está involucrada en el Consejo de Participación Ciudadana tiene una visión de cambio social, una visión que favorezca obviamente a las grandes mayorías, pues funcionará. Caso contrario, creo que no tiene ningún efecto, Richard. Hay que comenzar a tejer un organismo social de fuerza popular, de poder popular, que es la expresión correcta, de poder popular que sostenga pues el proceso. Porque si es que volvemos a ganar las elecciones y por A o B motivo pasa algo similar como lo del traidor Lenín Moreno, ¿quién sostuvo el proceso en ese momento en donde se nos tiraron con todo, o sea, nos tiraron abajo todo, traicionó quien traicionó, y la gente que reaccionó no fue gente que reaccionó por organizaciones articuladas, organizaciones sociales articuladas, reaccionó la gente en las calles por el hambre, porque se estaban muriendo, porque nos estaban matando, al igual que ahora. Entonces, además de la estructura política que está apuntando la RC a ganar para las siguientes elecciones, creo que también es importante construir el poder popular. Ese poder popular desde las bases o desde la dirigencia. Esa es la pregunta. No, a ver, el poder popular desde las dirigencias, desde las bases, desde la dirigencia. No sé, hay algunos inconvenientes ahorita, pero más allá de eso, el poder popular, mientras más alejado de los partidos políticos estén, muchísimo mejor, según mi experiencia, ¿no? Y lo ideal, bueno, bajo mi percepción, sería construir un poder popular con lineamientos ideológicos de izquierda, pues, ¿no? Que ahí hay un gran debate también, Richard, y la gente que nos está viendo, hay un gran debate en el tema del progresismo y la izquierda. ¿No? Decía un autor llamado Zizek, ¿no? Un filósofo, ¿cuál es la diferencia entre alguien de izquierda y un progresista? Y decía, la única diferencia es la conciencia de clases, ¿no? O sea, ¿qué mensaje está mandando él? Es que cuando decimos somos progresistas, estamos dando cabida a muchas fugas ideológicas dentro de lo que se está construyendo. Y creo que eso deberíamos de evitar nosotros, ¿no? Al contrario, creo que deberíamos tener una formación de izquierda, pero sobre todo que cubra las causas sociales que hoy padece los ciudadanos ecuatorianos. Claro. Ese poder popular, me gustó ese criterio porque se lo había preguntado a muchas personas, Camilo, y me decían, casi la mayoría coincidían que no, el poder popular hay que construirlo de la dirigencia. No, yo coincido contigo, porque es la base ciudadana, los de a pie, los colectivos, los ciudadanos, los que tienen que autoconvocarse y formarse para exigir derechos que son constitucionales, que han sido este momento vulnerados. Usted hablaba de que hay gente a la que le cortan la luz sin tener un juicio coactivo. Es decir, simplemente porque por ese corte ese señor gana, o con el usuario que le da un billete, o con el que le manda a cortar que también le paga un billete. Entonces, el que va a cortar hace lo siguiente: yo le corto, si usted me da más de lo que yo gano, no le corto, pero si no me da nada, le corto. Es decir, es una cuestión ya de corrupción absoluta. Estos temas tienen que ir de la mano con un poder popular, capaz de que en la calle, en el barrio, haya alguien que los represente y le diga a la persona que va a cortar, a ver, ya tiene el juicio, porque van hasta con policías, o sea, los tratan como delincuentes a alguien que simplemente no ha podido pagar porque no tiene dinero, o sea, no es porque no quiere pagar. Esta situación está llevando a que, inclusive vi hace 2 semanas atrás, alguien que cogió un machete y le fue a dar machete en las escaleras.
acá en Manabí. Entonces, podría haber hasta un crimen y no se están dando cuenta de que están jugando con las necesidades y la pobreza de la ciudadanía. Camilo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Y qué tenemos que comenzar ya a hacer con la ciudadanía para que tome conciencia de que, sobre todo las autoridades, no la ciudadanía, de que no tienen que ir en estos momentos de difícil situación a hacer temas, a hacer cortes, a hacer este tipo de cosas que van y levantan el ánimo de la gente y podrían causar graves problemas? Sí, precisamente en la organización nosotros decimos que, bueno, hay una teoría interesante en el ejército, los zapatistas, ¿no? Allá en el sur de México, que ellos hablan, ponen en las estructuras políticas que están mal, no están mal planteados los partidos políticos y la organización en sí, sea esta ciudadana, barrial, estudiantil. Lo que está mal planteado es el quienes dan las órdenes. Ya, ese es el problema. Entonces, si es que nosotros, ellos le llaman el mandar obedeciendo. O sea, este mandar obedeciendo precisamente es escuchar a las bases. Y desde ahí que salga la propuesta, que salga la queja, que salga la autocrítica. Desde ahí, desde las bases. No podemos fiarnos de personas en una estructura piramidal que ya sabemos que no existe. Nosotros lo que siempre hemos propuesto es una estructura horizontal. Una estructura horizontal que tenga representantes o voceros, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos tratado de plantear en nuestra, por ejemplo, en nuestra organización de jóvenes, Octubre 19, y también en una clara organización un poco más vinculada a los partidistas, como los Revolucionarios del Sur, allá en la histórica central de Esmeralda y Gómez Rendón. Ellos también se manejan de una forma similar, con voceros y respetando sobre todo la opinión de las bases, que creo que eso está faltando, y desde esa opinión de las bases se pueden arreglar cosas. Por ejemplo, hoy fue la rendición de cuentas de la concejal Liz en Aldaz, y ella tomó nota, yo estuve presente y tomó nota de absolutamente todo lo que pasaba. También está la asambleísta Sofía Espín, y tomaron nota de todo lo que pasaba desde la queja ciudadana. Entonces, los ciudadanos presentaban su queja, decían, estamos organizándonos de esta manera, nos pueden ayudar de lo de acá, y ella lo va a presentar al municipio. Claro que ella es oposición dentro de ese mar de corriente social cristiano que tiene el municipio, pero trata de hacer lo que más puede. Entonces, creo que esa sería la estructura de propuestas en la organización ciudadana. Los jóvenes juegan un papel preponderante en estas próximas elecciones. Pero también es cierto que hay jóvenes que no conocen lo que se hizo en la Revolución Ciudadana porque estaban jóvenes, o sea, estaban pequeños y no tenían conciencia. Camilo, esto hay que ir con pinzas a territorio. Lo están haciendo ya ustedes de las organizaciones, de tu organización, el resto de organizaciones que ustedes conocen. Sí, nosotros, bueno, estamos recalcando este proceso de construcción o sea, es clarísimo lo que tú dices, Richard. Eso pasa. Muchos jóvenes nos dicen, o sea, nosotros ni conocimos, ni sabemos de qué se trata la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero lo que sí vemos es un desánimo generalizado en los jóvenes. O, por ejemplo, este presidente que propuso a los jóvenes quitar supuestamente el tema del examen de la CENESID, y vemos que es pura falacia, pues, ¿no? Eso es un desánimo terrible. Y ahora que ya se van a reactivar las universidades y esto de forma presencial, nosotros estamos pensando en organizarnos con los estudiantes de la universidad, los estudiantes de los colegios, para desde ahí tomar acciones. Son los propios actores, en este caso los jóvenes, los que debemos tomar acción. Hay muchos jóvenes que, yo sé como tú dices que somos fundamentales en el proceso político que se viene, en las elecciones, pero no nos quedemos ahí, compañeros. Para todos los que pues vayan a observar esta entrevista, ese es uno de los mensajes que siempre hago: no nos quedemos en la estructura política, en la estructura partidista. Tenemos que ir más allá, si no, esto no va a funcionar. Nosotros hemos estado, ahora último estuvimos en Milagro, y qué manera de haber jóvenes allá, muy bien organizados,
pues están apoyando también el tema de la campaña del compañero Solines, Pedro Solines, y pues poco a poco nos vamos vinculando, pero que esto no sea solo para campaña, ¿no? Y para que no sea solo para, o sea, y que no sea solo para campaña, necesitamos articular, como le hemos dicho aquí, desde las bases, no solo en el tema partidista, sino desde las bases y las organizaciones sociales. Hay un nuevo giro, Camilo, con el tema, y ya para ir cerrando, con el tema de la salida de Jorge. Jorge sale de la cárcel, pero Jorge lidera, y lo vimos en el recorrido que hizo hasta llegar a su casa. Pues en diferentes ciudades salía la gente a recibir y a saludar a Jorge Glass. Cambia la cuestión política y las expectativas, porque Jorge prácticamente es el líder actual de la Revolución Ciudadana después de Rafael, bueno, o con Rafael, como quisiéramos llamarlo. Pero el caso es que hoy prácticamente la gente espera directrices de Jorge Glass, en el sentido de que tenemos que enrumbar este país como lo tenía Jorge y como lo tenía Rafael, con todo lo que habían propuesto en el cambio de la matriz productiva, en fin. ¿Cuál es tu concepto sobre eso? Porque el hecho de que Jorge ya esté afuera y con creo que 2 PhD o 2 doctorados adicionales, creo que fueron 2 o 3 que hizo estando en la cárcel, significa que hay algunas cosas adicionales que tenemos que aprender, porque si Jorge estuvo ahí recluido, no estuvo ocioso, estuvo estudiando para presentarnos propuestas que van a llenar expectativas en el Ecuador. Camilo. Precisamente da un giro político, como tú lo dices, la presencia de Jorge Glass liderando, ¿no? Quizás ahorita tenga, bueno, salió y salió a activar, pero quizás ahorita esté resolviendo algunos temas, pero sin duda alguna, él va a salir como tú dices, a dar directrices, quizás, ¿no? Pero necesitábamos un liderazgo como el de Jorge Glass. Y sobre todo la aceptación popular, qué manera de tener, ¿no? La aceptación popular que tuvo el recibimiento de las personas y todo, en todos los lados. Entonces confiamos en que la Revolución Ciudadana se está fortaleciendo día tras día. Por ejemplo, lo de la matriz productiva fue increíble, que fue una propuesta de Jorge Glass, si no me equivoco, la diversificación en la matriz productiva, que no queda ni rastros de eso, pues, ¿no? Entonces, son cosas como estas las que debemos implementar si queremos nuevamente recuperar la patria y sobre todo devolverle la esperanza a este pueblo que bueno, lo más triste que yo he visto ahora es esta ola de migración, pero pues con líderes como Jorge Glass y como muchos en la Revolución Ciudadana, creo que se podría un poco recuperar la esperanza en esto. Recuperar la esperanza, bien dicho, Camilo. Sé que tienes un compromiso y realmente por eso, si no, te tengo aquí hasta las 12 de la noche, porque hay mucho de qué hablar. Pero ya va a haber otra oportunidad para conversar, Camilo. Te dejo con palabras finales para nuestra juventud y para la gente que aspira un mejor país. Adelante, Camilo. Sí, un minuto. Como palabras finales, a un mensaje a las personas, a la ciudadanía, sobre el tema del 1 de mayo. Tenemos que salir el 1 de mayo, compañeros. Si a usted le afectaron en el tema de los hospitales, ya no hay medicina, salga a quejarse por eso. Si es que lo botaron de su trabajo, le mocharon el sueldo, salga al 1 de mayo a quejarse por eso. Si es que cree usted que este gobierno nos está asesinando, salga a quejarse por eso. El 1 de mayo, 8 de la mañana, frente al Parque Centenario, en la Sociedad de Carpinteros, vamos a estar nosotros. Y a la juventud que se active, pero no que se active de una manera, no solo en redes sociales, que también estamos cayendo un poco en esto del conformismo. Que se active en las calles y que pase lo que tenga que pasar. Las vidas, hagamos honor a las vidas que perdimos y a todos los compañeros que cayeron presos en octubre del 2019. De eso estamos hechos los ecuatorianos y vamos a demostrar
nosotros que podemos dar esa pelea en las calles, ¿no? Y ahora es el momento, compañeros, ya se cumple un año del gobierno de este delincuente y nosotros ya estamos armando estrategias para esto, para dar el golpe, pero también necesitamos estrategias legales, pues, ¿no? Pero necesitamos también el respaldo de todas y todos ahí Hechos en las calles. Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.